¿Te has puesto a pensar cómo llegan los carros al Perú? ¿O cómo llega la refrigeradora que tienes en casa, el televisor que tenemos en casa, los autobuses que tomamos todos los días? Acá no los fabrican. ¿Sabes cómo llegan al Perú? Bueno, llegan por mar, llegan en barcos. Y estos barcos atracan, se estacionan en un puerto. Desde la colonia hasta la fecha, si hablamos de los puertos en el Perú, definitivamente el más histórico e importante es el puerto del Callao. Sin embargo, desde noviembre de este año, no solo vamos a tener un puerto más, vamos a tener un megapuerto. El megapuerto de Chancay es una obra ambiciosa y enormemente compleja, no solamente para el Perú, sino para Sudamérica, por lo que representa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del transporte, el comercio, el turismo, sino también por temas de asuntos ambientales, retos sociales y oportunidades. Pero, ¿en qué consiste este megapuerto? ¿Cómo fue su construcción? ¿Cuál es el papel de China en este proyecto? ¿Qué implicancias tiene para el Perú el megapuerto de Chancay? ¿Cuáles son los pros y los contras? Tenemos tantas preguntas que resolver. Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber del megapuerto de Chancay. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Para este capítulo nos acompaña Javier Güembes Guerrero. Él es arquitecto, experto en procesos costeros y portuarios y además un especialista en ingeniería costera y portuaria. ¿Qué tal, Javier? Un enorme gusto tenerte. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Un enorme placer nuevamente tenerte y hablar sobre este tema que es tan importante, tan doméstico, en que nosotros no podríamos vivir sin los puertos, ¿no? Como bien lo comenté, muy pocas cosas llegan por vía aérea, menos se construyen acá. Básicamente todo lo que tenemos llega por barco a algún puerto del Perú. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo y la importancia de los puertos para una nación, para cualquiera? ¿Qué tan importantes son? Claro, los puertos, en principio, los puertos de la primera generación eran solamente una conexión entre tierra y mar. Entonces era como un paso obligado para seguir el comercio a través de un barco. Ujú. Estos barcos generalmente eran muy pequeños y tenían muy poca capacidad. Casi siempre, históricamente, los puertos se ubican cerca de la desembocadura de un río, en donde hay suficiente calado, suficiente agua, como para que las embarcaciones Ujú. puedan entrar y salir. Y están protegidas de la inclemencia del mar, de los oleajes, ¿no? Que puedan afectar las operaciones de navegación. Claro, no en cualquier zona puede haber un puerto, ¿verdad? No tiene que haber unas condiciones muy específicas en ese tema. Así es, sobre todo condiciones de navegación, porque Ujú. digamos en puertos abiertos, digamos, a la incidencia del oleaje directo, es muy difícil porque hay que hacer inversiones en obras de abrigo que puedan reducir la altura de la ola y que puedan permitir las operaciones portuarias. Sí, claro, claro. Justamente antes de comenzar a conversar contigo, estaba viendo a mi alrededor la cantidad de cosas que se tiene en una oficina promedio, en una casa promedio, de las cuales estas llegan a nuestro país por barco, ¿no? Desde las computadoras, televisores, teclados, luces, porque las camionetas, los carros, los autobuses, los camiones, todo llega por barco, ¿no? Porque, o sea, no es que veamos muy seguido un avión lleno de automóviles. Creo que eso no existe. O sea, el transporte masivo, el transporte en tamaños de carga gigantescos es por barco, ¿no? El Perú está preparado para recibir ese tipo de transporte, ese tipo no sé, de cantidad de carga, viendo el futuro del tránsito marítimo. Sí, bueno, desde hace ya varios años
el Perú ha dado un paso importante adelante porque tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que lo lleva Ujú. adelante el Ministerio de Transporte a través de la Autoridad Portuaria Nacional. Y ahí se hacen las programaciones multianuales de desarrollo portuario en el Perú y se ha seguido de una manera bastante interesante y se ha conseguido de que en estos últimos años el Perú tenga un incremento constante de la actividad portuaria. Sí, claro, claro. Hace unos años, de repente tú te acuerdas más esta historia, este hecho que ocurrió. Hubo un barco que bloqueó un canal, creo que fue en Eurasia o en Asia, y que tuvo que detener gran parte del tráfico marítimo mundial, porque la vía de entrada a uno de los puertos estaba bloqueada. Y ahí se vio que por varios días no podíamos tener tránsito a nivel global de barcos y se creó todo un tema de caos en ese tema. Eh, ¿Cuán importante es para una nación en específica tener un puerto de envergadura? Sí, claro, sobre todo como lo mencionaba, más o menos más del 80% del comercio mundial se hace por vía marítima. Eh, Nosotros en Ya. realidad tenemos poco acceso y menos mal de que se está incrementando la capacidad, digamos, de manejo de carga en el Perú con estas últimas inversiones bastante fuertes, ¿no? No solamente la que está viniendo por el puerto de Chancay, sino que también han habido inversiones en el puerto de Paita, han habido inversiones también para el mejoramiento de las instalaciones aquí en APM Terminals en el Callao, Muelle Norte, y DP World en el Muelle Sur del Callao. Prácticamente la capacidad de manejo de carga de estos dos ampliaciones en el Callao prácticamente va a duplicar la carga. Eso implica algunos temas también en el ámbito multimodal por la conexión de que va a haber con todos estos trailers que normalmente hacen unas colas bastante largas en la avenida Gambetta, ¿no? Sí, claro, claro. Te cuento que yo tuve la oportunidad de visitar y de estar ahí dentro del puerto del Callao, que si no me equivoco fue el Terminal Sur, y le comento a nuestra audiencia lo enorme que es. O sea, no tiene ni idea el tamaño de los barcos, el tamaño de toda la infraestructura, de las grúas, los camiones, todo es espectacularmente grande. Y ese es el puerto del Callao. ¿Cómo va a ser el megapuerto de Chancay? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el puerto de Chancay es un puerto que va a partir de cero. No va a ser como el puerto del Callao, que ha tenido una tradición, una historia. eh, Hay muchas referencias sobre cómo fue poco a poco creándose el puerto del Callao y cómo fue ampliando, ¿no? El operador más Ujú. grande que hay en cuanto a contenedores en el puerto del Callao, que es DP World, maneja alrededor de 1.600.000 TEUs, que son las unidades de estos contenedores, las unidades pequeñas, que sirve como Ujú. referencia para el manejo de la carga. El puerto de Chancay espera manejar en su primer año 1,5 millones, o sea, prácticamente lo mismo que el puerto que maneja más TEUs en el Perú en este momento. Entonces prácticamente lo Solo en su va, primer año. sí, solamente en el primer año. Entonces es un hecho importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Callao, DP World tiene algunos muelles. En algunas partes se miden los muelles por número de muelles, y en otras partes por longitud de muelles. ¿Cuántos metros lineales de muelles se tienen? Pero en cualquier marco de referencia, nosotros tenemos poca longitud y pocos muelles, ¿no? Como para poder hacer una similitud, el puerto de Shanghái tiene más o menos como 400 muelles, ¿no? En comparación con lo que nosotros tenemos el puerto del Callao, que no llegamos a 10, ¿no? Y el puerto de Shanghái, que va a tener alrededor de 4 o 5, ¿no?
Ok, Lo que pasa es que el puerto de ¿cuál Chancay es? va a tener estas embarcaciones Ujú. grandes, que son las llamadas las triple E, que las maneja una naviera danesa, que es la Maersk, que ellos hacen el comercio entre Shanghái y lo van a hacer entre Chancay, ¿no? De Shanghái a Chancay. Mira, ¿por qué se dice que en el Perú va a haber un antes y un después del megapuerto de Chancay? ¿Cuál es el punto de quiebre de la apertura ya en unos meses de este megapuerto? Bueno, históricamente los productos chinos y los productos asiáticos llegan a Perú, eh, digamos, de rebote, vamos a decirlo, ¿no? Vienen a ¿Ya? través de terceras navieras, porque las navieras grandes eh, tenían hasta ahora que esté Chancay, tenían solamente la oportunidad de llegar al puerto de Los Ángeles en los Estados Unidos o al puerto de Manzanillo en México, Ujú. que eran los únicos puertos que podían recibir, digamos, unas embarcaciones como estas, que tienen alrededor de los 400 metros de eslora, alrededor de los 60 metros de manga y más o menos 15 metros, 14 metros y medio a 17 metros de calado. Entonces son unas condiciones que son bastante exigentes, que solamente pueden ser, digamos, aceptadas en un comercio directo entre Asia y esta parte del Pacífico, que no tienen que pasar por el canal de Panamá, que tiene algunas restricciones para embarcaciones grandes y con este tipo de calado. Entonces, antes solamente se podían llegar los chinos, el comercio chino a través de estos dos puertos, y de ahí era que a través de terceras navieras podía llegar hasta el Perú. En este caso, Chancay va a ser lo que se llama un hub. Las embarcaciones van a llegar directamente de China y de otros países de Asia. Van a llegar directamente a Chancay y de aquí pueden repartir hacia el resto de los países de la región, como por ejemplo Ecuador o Chile, ¿no? Incluso Colombia, ¿no? De repente Colombia le ¡Ey! puede resultarle mejor manejar su carga desde Manzanillo o de repente le resulta mejor manejar su carga desde Chancay. Ya, entonces existe el puerto de Los Ángeles, el puerto de Manzanillo y ahora estaría el puerto de Chancay. Así es. Y eso sería una gran ventaja para el Perú ¡Wow! porque sería Uf. un nexo entre todo el comercio, el gran comercio que existe en China, tanto como de suministro como de exigencia de comercio que ellos necesitan, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo el peruano se tiene que preparar para el megapuerto? ¿Cómo el Estado peruano, me refiero, ya se hizo la inversión? Y antes de que te pregunte eso, primero, ¿qué tiene que ver el gobierno chino acá? Además del tema de los barcos, eso, ¿cuál es la participación del gobierno chino en el megapuerto de Chancay? Ya, muy interesante esa pregunta porque prácticamente todas las empresas chinas son propiedad del gobierno Ujú, chino. ujú. Nosotros aquí tenemos este puerto de Chancay que es manejado por la empresa china COSCO, COSCO Shipping, y ellos contrataron a la empresa china Check para la construcción. Aparte tenemos también este otro puerto en el sur que es el que tiene los mayores volúmenes de manejo de carga en el Perú, que es el puerto de Marcona, que está en manos de la empresa minera Shougang, que también es china, también pertenece al gobierno chino. También a China. Entonces la implicancia es directa, ¿no? Es directa. O sea, el gobierno chino está metido de lleno y debe ser por eso de que para la inauguración del puerto está prevista la llegada del presidente chino al Perú. Ah, va a llegar Xi Jinping al Perú. Sí, Vaya, vaya. Uno de los hombres más poderosos del mundo va a estar acá. Qué así interesante. es. Entonces, Javier, con la apertura del puerto, con la llegada de estos megabarcos, de estos barcos muy, muy grandes, que sería su tercer lugar donde podrían llegar y es justamente al puerto de Chancay, ¿tú crees que, por ejemplo, algunos productos puedan entrar más fácilmente al Perú o bajar los precios? No sé, estoy comenzando a pensar
a automóviles, electrodomésticos, cosas que de repente hasta hoy es más difícil traerlas, ahora tienen la posibilidad de llegar directamente acá. ¿Cómo lo ves tú ese panorama? Sí, claro, porque el hecho de tener la conexión directa significa reducción de costos, porque va a reducirse el flete. Por supuesto de que Ujú. van a haber ventajas, evidentemente. O sea, el hecho de que lleguen las Ya, cosas directamente implica pues una reducción de costos y de flete. Por otro lado, el puerto de Chancay tiene previsto un área logística que, que tiene un área bastante interesante. Son 890 hectáreas para área logística, wow. que va a ser propiedad del puerto, está en concesión para el puerto, ¿no? O sea, estas zonas van a tener espacios, no solamente zonas industriales y comerciales, sino incluso residenciales, áreas verdes, amenidades, etcétera, ¿no? Prácticamente va a ser como una mini ciudad esto que va a haber en Chancay y donde van a tener que estar seguramente todas las empresas que quieran comercializar a través del puerto. Ya, claro, y con toda la logística que eso implica, ¿no? Va a haber colegios, va a tener que haber supermercados, todo, ¿no? Claro, porque van a haber zonas residenciales ahí. Eh, Vaya, bueno, 890 vaya, y hectáreas, es fácil decirlo, son como 9 millones de metros cuadrados. O sea, es un área claro, bastante considerable. Porque, digamos, en los meses recientes, ante la inminencia, digamos, de la apertura del puerto, se estaban manejando, y creo que se están manejando todavía algunas opciones de ver la instalación de algunos posibles, digamos, zonas francas o zonas logísticas o este tipo de zonas alrededor de la zona de Chancay, como pensando de que eventualmente puedan aprovechar la presencia de la ubicación del puerto y de los productos que van a claro. llegar. Eh, pero esto no parece muy claro porque si los chinos van a tener su área logística, seguramente que lo van a manejar todo a través de ahí. Es algo que no Sí, está claro, muy claro. claro de qué manera, digamos, el manejo portuario va a favorecer de alguna manera a la población de Chancay, de Guaral o de Aucayama, eh, digamos, de manera directa, como para dar trabajo o para facilitar el comercio, en fin, ¿no? O sea, es un tema de que está por verse, porque lógicamente van a llegar los barcos con los productos chinos, pero no van a llegar para irse vacíos. Van a tener Claro. que tener un planteamiento para ver de qué manera el comercio va a tener que ser de los dos lados. Sí, Eh, eso exactamente te estaba por preguntar. Llega un barco de carga, ¿no? Deja aquí juguetes, computadoras, carros, lo que sea. ¿Qué se lleva? ¿O regresa vacío? No, eso era una pregunta que te quería hacer. claro, eso es algo que lo tiene que manejar el propio puerto, ¿no? El que haga la gestión portuaria, porque seguramente van a llegar productos no solamente peruanos, sino también de los países vecinos. Hay una propuesta incluso para hacer el tren que llegue, digamos, desde Brasil a través de Pucallpa y que pueda llegar hasta Chancay con productos brasileños, que eso sería muy interesante para los brasileños que tienen un comercio activo con los chinos, ¿no? De varios millones de dólares. Perfecto. Wow, Javier, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedora esta conversación. Y bueno, ya podemos ver todas las ventajas, todo el antes y todo el después de que vamos a tener ahorita, dentro de unos meses, del megapuerto de Chancay. Javier, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente, Patricio, no quiero terminar la conversación sin citarte el Ujú, hecho de la ingeniería, ¿no? La ingeniería que se ha aplicado en el puerto, de que es una ingeniería que es totalmente, ujú. digamos, novedosa en el país, como por ejemplo el uso de los elementos prefabricados de concreto. Es algo que no se había utilizado antes en el caso de rompeolas. Y aquí hay un rompeolas que es bastante grande, tiene más de 2 kilómetros este rompeolas de abrigo, ¿no?
Y como eso hay varias cosas, hay pilotaje, hay tabla estacado, hay mejoramiento de suelo, hay muelles, hay losas, hay infraestructura portuaria. Y lamentablemente todos estos aspectos no, digamos, no llegan, digamos, al común de la gente o al común de los especialistas por una variedad de restricciones, tanto desde el punto de vista del proyecto, del expediente técnico, como a través de la ejecución de la obra. Hay cláusulas de confidencialidad estrictas que no permiten de que Ah, estos detalles incrementen, digamos, digamos, den a conocer esta ingeniería y enriquezcan la ingeniería peruana, ¿no? Creo que ese es un detalle que es para considerar en el futuro. sí, claro, claro, ¿no? O sea, sí, sí, es un tema que tenemos que seguramente volver a tocar y bueno, ver cómo la ingeniería, la innovación, la tecnología peruana mejora con estos conocimientos, ¿no? Claro, sobre todo que este va a ser un puerto de quinta generación, a diferencia de los puertos nuestros, que incluso el Callao, todavía es un puerto de cuarta generación. Eh, hay ya puertos en Europa que son puertos de sexta generación, que incluyen la parte esta de la integración de la Mm. ciudad con el puerto, o sea, con las ciudades smart, ¿no? Eso todavía nosotros no lo vemos ni de cerca, pero sí la automatización de todas las funciones, la comunidad portuaria y todo esto, esto seguramente que va a ser una novedad en el puerto de Chancay. Perfecto, perfecto. Javier, nuevamente, muchísimas gracias por la conversación. Y bueno, en el programa de hoy hemos abordado todo acerca de lo que será el megapuerto de Chancay, en qué consiste, cuál es su importancia, sobre todo cuáles son los retos y las ventajas que nos traerá a todos en el Perú ya a su próxima apertura, ¿no? Ojalá que en cada barco, en cada carga, traiga buenas nuevas al Perú, que de eso se trata. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Patricio. Buenas tardes. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.